Hola amigos de Date un Break, les saluda Flor de Lis Ordóñez en ausencia de Erika Rosales. A continuación les tenemos preparado un material con las doctoras Elida Roque y Giovannia Orozco a título personal acerca del COVID-19. Vamos a platicar hoy, doctora, te invitamos para que nos hables un poquito sobre esta cuestión del coronavirus, ¿verdad? El COVID-19. Y quisiéramos que nos expliques aquí a las muchachas, a la población allá en su casa, más o menos cuál sería el concepto, cómo está la cuestión esta epidemiológica del coronavirus. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con usted y pues con todos los televidentes. Es un tema que, ¿verdad? Probablemente ya muchos están aburridos de escuchar de él, pero creo que estamos en el mejor momento para hablar de esto, ¿verdad? Porque sobre todo en nuestro país que estamos intentando hacer contención o tratar de detener la propagación del coronavirus. Estamos hablando, ¿verdad?, de una enfermedad respiratoria aguda que es causada por un virus y que puede ir desde o presentarse con síntomas muy leves hasta síntomas graves. Ahora, ¿qué es un virus? Un virus es un microorganismo muy pequeñito, una partícula, una proteína pequeñita, ¿verdad?, que está cubierto por una capa de lípidos de grasa, y entonces ese virus tiene predisposición por el aparato respiratorio, por nuestro sistema respiratorio, y lo que hace es que se introduce a la célula y luego en la célula aprovecha el material, toda nuestra maquinaria, por así decirlo, que está dentro de la célula, y ahí se reproduce y se reproduce por millones, y luego este virus va ocasionando también muerte de las células de nuestro organismo, y esto es lo que produce los síntomas que presentan los pacientes respiratorios, ¿verdad? Hablamos de que puede ser desde síntomas leves hasta síntomas graves. Ahora, hay una cosa bien importante que es cuando hablamos de definición de caso, y esto lo ocupamos más que todo para decir cuál paciente es sospechoso de coronavirus o cuál paciente es un caso confirmado. Es una definición operativa, ¿verdad?, que utilizamos nosotros los médicos, para seleccionar a qué paciente se le van a hacer las pruebas. Entonces, esto incluye síntomas, un paciente que tiene síntomas, ¿verdad?, que van desde fiebre, tos, fatiga o malestar general, y que además, o sea, esta definición se ha venido cambiando en relación al tiempo, incluso en los protocolos del Ministerio de Salud, porque cada día, o sea, del coronavirus todos los días hay cosas diferentes, ¿verdad? Entonces las definiciones también han venido cambiando en relación a cómo se van presentando los casos, ¿verdad? Era diferente la definición cuando no teníamos casos en nuestro país, sin embargo, ahora ya cambió hace 2 o 3 días, y entonces los síntomas son fiebre, tos, malestar general o dolor muscular, pero además a esto le agregamos algo que se llama el nexo epidemiológico, es decir, que el paciente en los 14 días previos debe de haber tenido contacto con una persona o un contacto, o sea, con alguien que estuvo en un lugar donde hay casos positivos. Ya no decimos solamente fuera del país, porque inicialmente decíamos en países que tienen casos positivos. Sin embargo, tenemos casos positivos en el país, entonces esa persona debe de haber tenido contactos con algún caso positivo o en alguna zona de riesgo, ¿verdad? Eso es lo que utilizamos para decir si una persona es caso sospechoso de coronavirus. Ustedes van a escuchar o van a leer que muchas veces dicen, bueno, hay un caso sospechoso de coronavirus, a eso nos referimos. Si hay un Y eso es importante porque recuerda que estamos ahorita en la temporada de cuadros gripales, de problemas, patologías respiratorias, y entonces está la alarma que ya está con una medio tosecita y corren que quieren ir al centro de salud, al hospital para que me hagan la prueba, ¿verdad? Y entonces es importante lo que la doctora está diciendo, que para poder sospechar de que tu proceso respiratorio podría ser, debes de tener un contacto con una persona que esté positiva o que haya tenido contacto con un paciente positivo de coronavirus. Así es, exactamente. Eso es lo que utilizamos para decidir si a una persona se le realiza una prueba para el COVID-19, ¿verdad? Y además, bueno, de esto, eso es caso sospechoso. Ahora, el caso confirmado es aquella persona que
cumple los criterios de caso sospechoso, pero además se le hace una prueba y esa prueba resulta positiva. Entonces ahí es cuando decimos casos confirmados, ¿verdad? Que en nuestro país, pues al día de hoy sabemos que hay 4 casos confirmados reportados. Y que esa prueba solo vía MINSA. Así solo es. en el MINSA se está realizando. Así es, el único ente o la única institución que está autorizado para realizar la prueba es el Ministerio de Salud. Entonces, si un médico privado o una clínica privada o alguna otra persona quiere o tiene el conocimiento de alguna persona que es sospechosa, entonces se hace la comunicación con el Ministerio de Salud y ellos determinan si se le realiza o no la prueba en determinación de que si cumple o no los criterios para casos sospechosos. Perfecto. Y en cuanto a la situación epidemiológica, doctora, ¿podrías explicarle a las muchachas, pues aquí a la población, un poquito al respecto? Sí, bueno, el coronavirus, ¿verdad? Lo conocemos como COVID-19. Ese es el nombre que se le da a la enfermedad por sus siglas en inglés, o sea, en inglés la D de COVID al final es de disease, enfermedad por coronavirus, eso significa, y es producido por un virus que el nombre que se le ha dado es SARS-CoV-2. Entonces, este virus sabemos epidemiológicamente que ya es del conocimiento de todos que apareció en Wuhan, China, ¿verdad? Y prácticamente fue el lugar donde empezó la pandemia, ¿verdad? Luego de un tiempo fueron apareciendo casos, ¿verdad? A través de más o menos cuando habían ya 100 países que presentaban casos positivos fue que se dice que hay una pandemia, ¿verdad? Que es una diseminación del virus a más de dos continentes. Para el día de hoy prácticamente ya hay 190 países que tienen casos positivos confirmados de coronavirus. Se le conoce como una enfermedad zoonótica. A lo que nos referimos como enfermedad zoonótica es que saltó de una especie animal, ¿verdad? Hasta el día de hoy hay muchas especulaciones en relación a qué especie animal, pero hemos escuchado de que hay un mercado, ¿verdad?, donde mantienen especies vivas en Wuhan, y a partir de ahí se sabe que salieron las primeras personas infectadas. Han habido otros virus, otros serotipos de coronavirus que también pues se ha sabido que han salido de murciélago, de la civeta, del camello, o de la serpiente, pero en particular hasta ahorita pues hay muchas cosas que solo pues son especulaciones. Sabemos que salió de ahí específicamente y sabemos que han habido muchas hipótesis en relación a esto. Entonces han habido otras epidemias por coronavirus a nivel mundial. Hubo una en 2002 y otra en el 2013 por otros serotipos parecidos, con una mortalidad, en el caso del virus del 2012, que se conoce como MERS, con una mortalidad muchísimo más alta, hasta del 40%, sin embargo no fue una pandemia, fue una epidemia localizada en el Medio Oriente. Entonces por eso probablemente pues no hubo tanta repercusión y no supimos tanto en relación a esto. En cuanto a la presentación, ¿verdad?, por los datos que hemos obtenido, porque sabemos que ahora con los medios con el Facebook, la televisión, con el Internet, nos damos cuenta muchísimo más rápido de lo que está pasando, ¿verdad? Y por los primeros datos estadísticos obtenidos en China, pues se determinó que de la población que se enferma, el 80% de los pacientes van a ser pacientes que presentan ninguna sintomatología o sintomatología leve. El 14% van a ser pacientes que presentan una sintomatología grave y que requieren hospitalización, es decir, pacientes que presentan una neumonía, ¿verdad? Y que necesitan algún oxigenoterapia. Y el 5% son pacientes críticos, que van a necesitar atención en las unidades de cuidados intensivos, que van a necesitar un ventilador, un respirador artificial, ¿verdad? Y de esto, ahorita, ¿verdad?, la mortalidad global anda alrededor del 4.5% para el día de ayer en la noche. Creo que hoy andamos más o menos igual. Esto significa que de cada 100 pacientes se mueren cuatro pacientes, alrededor de 4 a 5 pacientes en el mundo, ¿verdad? Por eso decimos mortalidad global. Ahora,
¿Cómo andamos en relación al número de casos? Esto varía increíblemente en relación del día a día, en horas. Ahorita aproximadamente andamos por 590.000 casos en el mundo. El día de ayer eran 532.000, el día anterior eran 470.000. O sea, si vemos la diseminación de este virus, o sea, tiene una característica que es una diseminación alta, elevada. Y eso es lo que pues causa un poco o mucho temor, ¿verdad? Obviamente, porque si tenemos demasiados pacientes infectados, aunque la mortalidad en porcentual es baja, ¿verdad? Si hablamos de mortalidad global, obviamente va a ser algo significativo. Ahora, gran parte de esto, bueno, sabemos que China tuvo más o menos una afectación de 80.000 personas enfermas, y de esas 80.000 personas enfermas la mortalidad ha variado en relación a países, el comportamiento ha sido diferente. En China más o menos anduvo como en un 2%, ¿verdad? Se morían 2 de cada 100. Sin embargo, vemos ahorita Estados Unidos, que está sufriendo una crisis bastante importante, y para el día de hoy Estados Unidos ya lleva 8.000, alrededor de 80.000 pacientes, o sea, ya alcanzó a China en cuanto a número de enfermos. Sin embargo, ellos tienen una mortalidad más baja, o sea, solo para ellos la mortalidad anda de alrededor del 1% más o menos, ¿verdad? Entonces, esto varía. Ahora, vemos la crisis en Italia. En Italia llevan alrededor de unos 50.000 pacientes, sin embargo el comportamiento, y España lleva alrededor de 40.000 pacientes, pero para estos dos países la mortalidad y el comportamiento ha sido diferente y ha sido más alta, anda alrededor del 7% hasta el 12% en algunos días para Italia. Pero ahí sería porque la población es bastante mayor. Ese sería uno de los factores. Pues la verdad que han surgido muchas hipótesis, y todo lo que nosotros digamos ahorita sobre esto, realmente son hipótesis y pueden cambiar, o sea, los expertos hablan, pero no vamos a saberlo todo en absoluto hasta que termine esto, ¿verdad? Porque decimos, bueno, es porque la población es mayor. Italia tiene una esperanza de vida de 83 años. Ya están en la cuarta edad. Llegamos hasta la tercera edad y ahora ya están en la cuarta, porque sí, ya están 80, 90 y pico de años. O sea, es algo que se ha dicho, pues, pero esto no es hay muchos factores que se han estudiado en relación a esto. Otra cosa que se ha dicho es en relación a la densidad poblacional. Y bueno, yo soy un poquito curiosa, y entonces me he puesto a investigar y a leer y hasta revisar cuál es la densidad poblacional de Estados Unidos, cuál es la de Italia, cuál es la de Nicaragua, para ver si hay alguna diferencia. Y entonces digo yo, bueno, Italia anda con una densidad poblacional más o menos de 200 pacientes por kilómetro cuadrado, ¿verdad? Alta, entonces digo yo, tiene que ver la densidad poblacional. China anda aproximadamente por 150. Entonces digo yo, bueno, Nicaragua andamos con una densidad poblacional de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, bueno, digo yo, no es probable que a lo mejor y no nos afecte tanto. Pero busco la densidad poblacional de Estados Unidos y son 33 habitantes por kilómetro cuadrado. Y Estados Unidos ya tiene una cantidad de pacientes igual a la que tuvo, infectados igual a la que tuvo China. Entonces, bueno, digo, no es la densidad poblacional. Bueno, decimos que es la capacidad de resolución de cada país, porque Estados Unidos tiene, ¿verdad?, en sus estadísticas aproximadamente 34 camas de cuidados críticos por 100.000 habitantes. Y Italia anda alrededor bueno, Estados Unidos tiene alrededor 34, Italia anda alrededor del 11 camas de pacientes críticos por cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, digo yo, entonces es la capacidad de resolución. Estados Unidos tiene más capacidad de resolución que Italia. Sin embargo, China tiene menos que eso, tiene 3 camas de pacientes críticos por cada 100.000 habitantes, casi del 8, del 7%. Entonces, hay otros factores probablemente que influyen en esto y que, como digo, no los vamos a saber ahorita. Vamos a platicar un poquito sobre factores de riesgo. Trajimos unas imágenes que vamos a mostrarle en pantalla para que lo que la doctora nos va explicando, ustedes más o menos se van orientando aquí, ¿verdad? ¿Podrían ponernos las imágenes? Bien, doctor, entonces la escuchamos, doctor. Bueno, entonces, ¿verdad? ¿Quiénes estamos en riesgo de contraer la infección, de infectarnos?
prácticamente estamos en riesgo todos. Estamos en riesgo todos si no tomamos las medidas de prevención, ¿verdad? A como debe de ser. Sin embargo, aunque todos estamos en riesgo de infectarnos, no todos presentamos la enfermedad o no todos nos vamos a poner graves, ¿verdad? Digo, nos vamos a poner, yo no sé si quién sí y quién no, ¿verdad? Pero esto es así. Y entonces el hecho de determinar factores de riesgo es sobre todo para nosotros hacer una mejor clasificación en cuanto a los pacientes que potencialmente se nos pueden complicar a la hora de tener la infección por coronavirus. En este caso, pues esto lo sabemos por los países que ahorita están teniendo más casos, y los que más se complican son los adultos mayores. Las personas que andan, mayores de 60, sobre todo 70 y 80 años. Incluso datos de reportados de mortalidad para pacientes de 70 años andan alrededor del 14%, lo cual es diferente a la mortalidad global, y para pacientes de 80 años anda alrededor del 17%, entonces es mucho más alto. Entonces sabemos que ese es un factor importante para ponernos graves. Y lo otro son las personas que tienen enfermedades crónicas, ¿verdad? Que es una gran parte de nuestra población, que son los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Que tienen un problema crónico del pulmón. Los pacientes también, los pacientes con cáncer, incluso pues los pacientes que tienen algún grado de inmunodepresión, ¿verdad? Como sabemos, los pacientes con VIH, los pacientes con lupus eritematoso sistémico, los pacientes con leucemia, ¿verdad? Todas aquellas personas que tienen una enfermedad que compromete el sistema de defensa del cuerpo, entonces están en riesgo de complicarse más a la hora de presentar esta enfermedad. Por eso, aprovechando, pues es muy importante que cuidemos a este grupo de población y que todos, ¿verdad?, tomemos medidas de prevención, porque aunque si yo me considero sana, ¿verdad?, y yo me infecto, pero no me pongo grave y no me pasa nada, puede ser, ¿verdad?, que yo infecte a mi mamá, a mi abuelita, a algún familiar que tenga factores de riesgo, entonces voy a comprometer, o a producir que esa persona, ¿verdad?, indirectamente pues tenga una enfermedad grave y esté en riesgo de morirse. Otra población vulnerable, muchachas, son las mujeres embarazadas. ¿Ya? Recuerden que ya hemos platicado en programas anteriores que durante el embarazo se da una serie de cambios, ¿verdad? Hay alteraciones en el sistema inmunológico, y esto pues también te convierte en una población vulnerable para adquirir esta enfermedad. O sea, hay que tener bastante cuidado en el estado de embarazo, y peor aún si embarazada también venís con alguna enfermedad crónica previa, o si durante el embarazo tenés un comportamiento o una patología, ¿verdad?, sobreagregada. Y otro grupo serían los menores de 5 años, los niños menores de 5 años, recién nacidos. Sí, claro, ellos no están exentos de enfermarse. De hecho, que los niños se enferman, las mujeres embarazadas se enferman. Hay pocos casos reportados, ¿verdad? Bueno, no hay casos de mortalidad en embarazadas ni en niños, sin embargo hay casos de embarazadas graves, ¿verdad?, que han estado en ventilador mecánico y que afortunadamente, ¿verdad?, han logrado salir de su estado. Bueno, hay una que se reportó que estuvo grave y logró salir. Hay otra paciente embarazada que se reportó en Panamá que estaba en ventilador mecánico. La verdad que pues no sé cómo fue el desenlace o cómo estará, pero sí sabemos de que ellas, por su embarazo, tienen su sistema de defensa no es el adecuado, no está bien. Entonces, obviamente, no sabemos el comportamiento que vamos a tener nosotros, y si vemos en los diferentes países ha sido diferente el comportamiento desde diferentes puntos de vista. Entonces no podemos descuidarnos. Igual lo mismo los niños, ¿verdad?, que gracias a Dios, digo yo, ¿verdad?, y que dicen mucho, y yo también lo digo, Dios nos está enseñando una vez más que los niños pues no se tocan, ¿verdad?, y gracias a Dios porque pues imagínense, pues no hay ninguna muerte reportada sí, pero de niños hasta este momento. Así es. Bien, pongamos la siguiente lámina. Trajiste una ahí sobre los síntomas. Aquí le voy a explicar la doctora. Sí,
Bueno, los síntomas se lo dije más o menos al inicio, ¿verdad? Ya están en la pantalla para que ustedes pues los puedan ver y bien. recordar, ¿verdad? Y sepan. El que más frecuentemente se presenta es la fiebre. Luego de esto es tos seca, o sea, puede ser productiva, es que produce esputo, flema, ¿verdad? Pero predominantemente es una tos seca. Hay malestar general, dolor osteomuscular. En los pacientes que desarrollan neumonía hay dificultad para respirar, ¿verdad? Les cuesta respirar. Se han reportado en pocos casos, pero sí hay síntomas gastrointestinales. También se ha visto que este virus tiene también alguna predisposición por estar no se salve el aparato gastrointestinal, ¿verdad? Pero lo típico principalmente es la fiebre más los síntomas respiratorios. Entonces, si ustedes en su casa, ¿verdad?, tienen una persona con estos síntomas, pero además saben que estuvo en contacto o que vino de otro país, porque sabemos que hay entrada, ¿verdad?, por todos lados, ¿verdad? Y eso no es de desconocimiento de que tenemos gente, familia, ¿verdad? Nuestra familia que se está viniendo de Costa Rica, de Estados Unidos. Entonces, pues esa es la forma como sabemos si un caso es sospechoso o no, y es importante que lo reconozcamos para poder reportarlo. Ahora, algo bien importante, que lo voy a tocar en este momento antes que se me olvide, porque creo que no vamos a hablar de tratamiento, algo bien importante es que sepamos que, o sea, el virus llega al cuerpo y no hay ningún tratamiento para esto. Entonces, si yo tengo síntomas leves, porque puede presentarse simplemente como una gripe, si yo tengo síntomas leves, lo que yo tengo que hacer, y yo soy consciente que puedo haber tenido algún contacto, lo que debo de hacer es quedarme en mi casa, ¿verdad? Encerradito, lo más aislado, tomar todas las medidas en casa para evitar propagar esto, porque va a ser la única manera, ¿verdad?, como nosotros vamos a lograr hacer algún grado de mitigación de esta pandemia, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a los síntomas. Veamos la siguiente laminita. Bueno, ahí esa sería la forma de cómo se transmite. Ahora, ¿cómo se transmite el virus? Esto es importante para que sepamos cómo defendernos y cómo prevenirlo. La infección puede ser de manera directa o indirecta. De manera directa es que yo esté en contacto cercano con una persona que tiene la enfermedad, ¿verdad? Que esté es contacto cercano, es decir, que yo permanezca a menos de 2 metros de distancia con alguien que es positivo para coronavirus por un tiempo al menos mayor de 15 minutos. Entonces, esa persona, si anda con síntomas respiratorios y anda tos, entonces el virus va en las gotitas de la tos, ¿verdad? Y entonces eso puede caer en mis mucosas, en la nariz, en la boca, ¿verdad?, o en mi cuerpo, o en las manos, y yo luego me toco la boca, la nariz, los ojos, y me voy a infectar de esa manera. Y la otra manera es indirecta, es decir, que alguien vino, anda con tos, tosió sobre esta mesa, ¿verdad?, y yo vine y toqué aquí, no me lavo las manos, entonces luego me toco la boca, me toco los ojos, me toco la nariz, entonces de esa manera me voy a infectar, que es el medio de transmisión más común, ¿verdad? Entonces, esto nuevamente es importante para saber cómo nosotros vamos a evitar infectarnos o por lo menos, o sea, tener la enfermedad por coronavirus, ¿verdad? Que es lo importante del distanciamiento. Entonces, es una transmisión por gotitas, no se transmite de manera respiratoria, o sea, no es un virus que vive en el aire, y decir, lo ando respirando, o sea, tosió y entonces ya ahí quedó en el ambiente y lo ando respirando. No es así, ¿verdad? La persona tose y caen las gotas en la superficie y de esa manera, o si me cae en la cara, pues de esa manera yo sí me puedo infectar, pero no es que el virus quede en el aire. Bueno, eso es lo que la doctora estaba sí, eso que tenemos ahorita en la pantalla, ¿verdad? Es más o menos para que tengamos una idea lo que dura el coronavirus en las superficies. No es con exactitud, o más o menos en promedio es eso, y si vemos en el plástico, ¿verdad?, se queda adherido en toda la superficie. En la madera, miren, puede tardar hasta 4 días, en el acero 48 horas, en el cartón, en el papel, eso es importante, ¿verdad?, en el papel, en los cuadernos puede permanecer. Y una cosa muy importante, ¿verdad?, y que yo creo que hay que hacer un llamado para saber utilizar los medios de protección, es que permanecen los guantes, ¿verdad? Y ahí ustedes lo ven, guantes desechables, puede durar hasta 8 horas.
¿Qué significa esto? Que si yo estoy usando guantes y esos guantes yo los estoy, ¿verdad? Estoy agarrando, ¿verdad? Empacando, por ejemplo, si ando algo. Entonces, yo no estoy teniendo la oportunidad de matar al virus. Afortunadamente, bueno, no es un ser vivo, no es matarlo, ¿verdad? Pero desintegrarlo. ¿Cuál es la forma de desintegrarlo? Es a través del lavado de manos. Pero si yo tengo el látex, ando el guante y dura 8 horas, eso significa que si yo estuve en contacto con una superficie que está infectada por el virus, yo voy a andar poniendo ese virus por la mesa, por la silla, por lo que yo agarre, ¿verdad? Sí, es importante que nos aclares esta situación porque el guante no tiene por qué ser superior al lavado de manos con agua y jabón. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hemos visto, bueno, acá en Matagalpa, en muchos negocios, los muchachos, ¿verdad? Las muchachas andan con sus guantes y esos guantes están allí 12 horas, Así 8 es. horas, 12 horas, o sea, todo el tiempo que está, y con esos guantes agarras dinero, le das el vuelto, Así es. le das la compra a la persona, incluso he visto en algunas ocasiones que hasta comen con los guantes puestos. Entonces, Así es. la verdad que lo que estás haciendo ahí, estás diseminando aún más, Así porque es. si has hecho contacto con un sospechoso, pues, o con un COVID positivo, lo que estás haciendo, pues, estás diseminando más la enfermedad. Los Así es. guantes se usan, muchachos, que quede claro a la población, ¿verdad? No te está apoyando, ¿verdad? No te estás protegiendo para nada porque te estás perjudicando vos y también al prójimo, ¿no? Al que tenés al lado. ¿Ya? Porque el guante se utiliza, debe ser estricto para que el que está atendiendo, para el trabajador de la salud, y se usa el par de guantes cuando vas a hacer un procedimiento específico. Así es. ¿Ya? Haces el procedimiento específico y es una técnica, muchachos, una técnica que hay que aprender cómo, porque no es así nomás, que me lo pongo y ya. Es una técnica de cómo te lo vas a poner, de cómo te lo vas a quitar. ¿Ya? Así es. Es una técnica que Puede ser hasta un lo que riesgo. estudiamos medicina 3 meses para poder aprender cómo quitarte y ponerte un par de guantes. ¿Ya? Entonces, el par de guantes, vos lo usas en un procedimiento, te lo quitas y vas al sitio Así es. de desecho de contaminados. Así es un Entonces, procedimiento. Eso que andas específico. haciendo en la calle, que en el negocio te lo pones, porque vas en el taxi, porque también he visto eso, ¿verdad? Que muchos compañeros taxistas, ¿verdad? Lo andan puesto, entonces andas ahí, tocas el timón, tocas el cambio, tocas todo, agarras los reales, entonces nada estamos haciendo. Y otro aspecto, doctora, es importante que lo menciones para que la población esté clara, es lo de la mascarilla. Sí. ¿Verdad? Porque según las normas, lo que dice es que la mascarilla lo usa el personal de salud, ¿verdad? Que está en contacto con algún sospechoso o con un paciente positivo, o para el paciente o Sí, el así que es. anda afectado con Así un es. problema respiratorio. Así ¿Es es. así? Porque, bueno, Así así es. lo leí en la norma yo, pero vamos a ver qué nos Así explica la es. doctora al respecto, muchachos. Sí, bueno, entonces, bueno, antes de hablar de las mascarillas y esto de los guantes, la verdad que a mí sí me preocupó mucho y sí veo la necesidad de explicarle a la gente porque hay una falsa sensación de protección. Y en vez de protegernos, estamos poniendo en riesgo nuestra salud porque nos podemos tocar con el guante infectado y nos podemos contaminar más fácilmente. Entonces hay que saber en qué momento vamos a usar las cosas. Ahora, en cuanto a las mascarillas, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud contempla que las debe usar el paciente que está enfermo con síntomas respiratorios para evitar que ese paciente enfermo, ¿verdad? En caso de que tuviera una infección por coronavirus, ande diseminando las gotitas. Y las personas que están directamente en la atención de estos pacientes. ¿Cuáles son estas personas? Bueno, pueden ser los familiares de los que tienen un paciente con coronavirus en casa, ¿verdad? Y tienen que estar cerca de él, entonces ellos pueden usar una mascarilla. Y lo otro es el personal de salud, ¿verdad? Porque cuando uno está directamente en la atención, entonces ahí es otro tipo de mascarilla, ¿verdad? Porque ustedes han visto que hay, que salen diferentes Si gusta la mascarillas. proyectamos. Ajá. Pongamos otra, una imagen que nos trajo la doctora donde se muestran unas mascarillas. Ahí, perfecto. Sí, entonces la primera mascarilla que vemos ahí, ¿verdad? Es la mascarilla, mascarilla quirúrgica que le La que está llamamos. a la izquierda. La que está a la izquierda es la que normalmente utiliza, se le pone a los enfermos para evitar que anden diseminando la enfermedad. Y las personas que están en
en el contacto de estos pacientes, pero que no están haciendo ningún procedimiento de riesgo, es decir, un familiar que está cuidando, por ejemplo, pero se va a acercar al paciente para lo necesario, porque ya explicamos pues que el virus no se transmite por el aire, sino que se transmite por el contacto. Entonces, esa es la utilidad de esa mascarilla. Ahora, la otra mascarilla que está ahí es para el personal de salud que va a estar directamente haciendo procedimientos de riesgos. Procedimientos que se le llaman generadores de aerosoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros producimos aerosoles, por ejemplo, en aquellos pacientes que están intubados, que estamos aspirando, que estamos ventilando, entonces ahí sí se generan aerosoles y el virus, ¿verdad? Podemos tenerlo en el aire por cierto, aunque sea por periodos cortos de tiempo, puede permanecer en el aire. Entonces tenemos un alto riesgo de infección si no usamos ese tipo de mascarillas. Entonces, esa es la indicación de las mascarillas en la actualidad, ¿verdad? No, hasta el día de hoy no ha cambiado, esto es dicho por la Organización Mundial de la Salud y no ha cambiado la indicación, ¿verdad? Yo no sé si mañana la Organización Mundial de la Salud va a decir que las mascarillas la use todo el mundo, pero hasta el momento, ¿verdad? Con la cantidad de pacientes que hay en Italia, en Estados Unidos y que hubo en China, la indicación ha sido esta, pues no ha sido otra. Ya lo último que quisiéramos, doctora, que nos expliques a detalle o nos hagas énfasis es en cuanto a las medidas preventivas, las medidas de prevención, que es lo que la población tiene que grabar aún más todavía. Así es. Bueno, entonces, como ya sabemos que la enfermedad se transmite por contacto, ¿verdad? Entonces, si una persona está enferma, ya sabemos que debe de utilizar una mascarilla para evitar andar diseminando el virus. Ahora, si yo ando síntomas respiratorios y no ando una mascarilla, acuérdense que en este momento, y puede que nosotros lleguemos a un momento igual que el resto del mundo, porque no creo que tengamos algo tan diferente, ¿verdad? Para que no tengamos tanta diseminación de coronavirus. Entonces, si estamos enfermos y andamos tosiendo y no tenemos una mascarilla, entonces usamos el brazo, ¿verdad? La parte anterior del codo para taparnos y para evitar diseminar, no hacerlo con las manos, porque esto también es peligroso. Nosotros mismos nos infectamos y tenemos la mala costumbre que tocamos la superficie y luego ahí lo dejamos, ¿verdad? Y dejamos todo infectado. Ahora, la otra práctica importante es el lavado de manos, primordial, esencial. Tenemos la ventaja que este virus se desintegra fácilmente con muchos productos que están al alcance de todos, ¿verdad? Uno de ellos es el cloro, el jabón, el alcohol al 70%. Entonces, si nosotros en nuestra casa tenemos agua y jabón, lavémonos las manos las veces que sean necesarios, utilizando la técnica, ¿verdad? Que ha sido, que creo que ya muchos han visto, ¿verdad? La técnica correcta de lavado de manos, que también pues es la que dice la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos que hacer 6 pasos sencillos de movimiento de manos, ¿verdad? Nos echamos jabón, ¿verdad? Nos mojamos las manos, nos echamos jabón que va en la palma de la mano y luego nos juntamos, hacemos estos movimientos, luego lo hacemos en el dorso de las manos. Podemos hacerlo más o menos como 5 o 6 veces en cada ocasión porque debe de durar lo mínimo 30 segundos, ¿verdad? Luego lo hacemos entre los ganchos de los dedos, luego hacemos este movimiento, ¿verdad? Aquí, luego nos lavamos el pulgar y de último las uñas lo hacemos de esta manera. ¿Qué es lo ideal? No andar objetos en las manos, porque en todos los objetos ya vimos que se queda el virus. Y las uñas cortas. Las uñas cortas, sin ¿verdad? Pintura, limpitas. Así es, mientras menos accesorios mejor. Y debemos de limpiar la superficie a cada rato, en cada momento. Si llega alguien a nuestra casa, ya saben que no hay que andarse saludando de manos, no hay que andarse dando besos. Hay que tratar de mantener la distancia, sobre todo con personas que andan con enfermedades respiratorias. ¿A qué nos referimos con distancia? Normalmente una persona cuando tose, eso puede llegar más o menos a un metro, 1,20 m, ¿verdad? Las gotitas. Entonces, de preferencia, ¿verdad? 1,5 m, ¿verdad? Sería lo ideal, 1,5 m, 2 metros, para mantener la distancia. Sería lo ideal que en los lugares, ¿verdad? En el comercio, vayan determinando, ¿verdad? De alguna manera que la gente entre una persona y otra haya esa distancia. Lo mismo para los bancos, ¿verdad? Porque sabemos pues de que pues en algún momento no vamos a darnos cuenta si alguien anda o no anda con coronavirus. Entonces la limpieza de las mesas, ¿verdad? Ya dije, con cloro, con alcohol al 70%. ¿Verdad? Y bueno, si no tenemos mascarilla, no nos podemos cubrir con las manos, con un pañuelo podemos también cubrirnos, pero de preferencia pañuelos desechables. Y algo que es importante, ¿verdad? Como ya les dije,
Si hay síntomas respiratorios, pero además tengo dificultad para respirar, entonces hay que acudir a las unidades de salud. Si no es necesario, ¿verdad? Si tengo síntomas leves, lo importante es reportarlo, pero permanecer en casa y ser conscientes nosotros de permanecer, ¿verdad? Por una cuestión de humanidad. Esto no es una cuestión de política, no es una cuestión de religión, es un problema que nos afecta a todos, nos va a afectar a todos, y si nosotros como nicaragüenses no tomamos parte en el asunto desde ahorita, ¿verdad? Luego podemos estarnos lamentando. Entonces, yo creo que cada uno puede hacer algo, poner un granito de arena, ¿verdad? Para que juntos tratemos de mitigar que la pandemia nos afecte grandemente. Mitigar, porque contener va a ser muy difícil. Ningún país ha podido contener esto, entonces pensamos que va a ser difícil que lo contengamos, pero yo creo que si nosotros que estamos en la fase 1 de esta pandemia, empezamos desde ahorita a hacer las cosas como deben de ser, a lo mejor y podemos tratar de no frenarlo, pero tratar de evitar que hacer una curva grande de infección y que los hospitales se abarroten y que no podamos darle respuesta a la población. Entonces ese es el mensaje primordial, ¿verdad? A todos los que nos ven como medio y programa responsable, queremos recordarles que es importante tomar en cuenta cada una de las medidas de prevención. Una de las más importantes es no salir de casa, evitar esas salidas, y si es sumamente necesario lo que desea realizar, recuerde que lo puede hacer un solo miembro de la familia, e igualmente lavarse las manos constantemente. Gracias por habernos acompañado en un programa más de Date un Break, y será hasta la próxima.